No vayas a Cuba. Y esta noche, Ay, lo más chévere, ¿no? de esta calle Ballera, donde provenían los esclavos, yo he pedido ropa vieja, cuesta una tercera, eso no sé absolutamente nada, así que os recomiendo con la primera basta. La foto y venirse a tomar un mojito. No vayas a Cuba. Eso nos dijeron dos amigos cubanos. Y aquí estamos, Y no les hicimos caso, aquí estamos. en La Habana, y mira ese panorama que tenemos. Que no les hicimos caso y hemos subido. ¿Por qué nos dijeron? Y ellos no se conocen entre ellos, ¿no? Por aparte nos dijeron, no, mira, Cuba está muy vuelta a nada, eso todo está derruido. El tema del transporte, el tema del internet, el móvil, todo es muy caro, Casi no hay gasolina. todo es muy complicado. Alquilar un coche es carísimo, vale unos $80, 80 euros el día, y con el riesgo de que de pronto no consigas gasolina. O se te rompa un neumático. Se está derruyendo todas las casas, está todo carísimo. El problema es un poco la escasez, y más o menos uno con que traiga su jabón, su gel, su shampoo, más o menos se consigue en tiendas, por lo que hemos visto me refiero, que una panadería, de comprar un zumo, más o menos lo básico. Por ejemplo, nosotros nos estamos quedando en una casa de familia y la señora nos trata súper bien. De hecho, el desayuno es más caro, sí, porque son $5 por persona. Y la noche nos ha costado 15, muy barato. Muy barato, pero si tú vas fuera de la zona sí que vas a pillar desayuno más barato. Pero luego ya cuando te sientas a hablar con este tipo de personas, pues mira, hay que ayudar a que la economía surja, que circule el a que dinero. circule el dinero, porque muchos nos comentan, muchos se han ido y claro, la economía decrece, va en detrimento, ¿no? Porque Sí, no circula el dinero. casi no hay negocios propios, Sí, pero hay. Pero hay, Yo pensaba que la cosa estaba peor. y esta noche, Ay, lo más chévere, nos conseguimos un concierto homenaje a Buenavista Social Club, 50 aniversario. Y van a cantar cantantes de aquí, cubanos. Omar Aportono, que es una de las pocas supervivientes, ya está jubilada, está retirada, pero no importa, vamos a ir y está bastante bien porque no podemos pillar entradas al cabaret. Bueno, y estamos aquí a pleno rayo de sol y esta es la Plaza de la Catedral, una de las 4 plazas que es la más pequeña de las 4 que hay. Aquí esta es la Catedral de la Virgen de María de la Concepción Inmaculada de La Habana, vaya que nombre más largo. De esta calle que era donde provenían los esclavos directamente del puerto y donde aquí se hacía la venta. Y esta primera puerta que son los primeros baños públicos de esa época, que ahora parece un restaurante. Bueno, todo aquí es súper fotogénico, por donde se mire está fenomenal. No sé si vamos a subir alguna de las terrazas, se puede subir, pero hay que pagar. La entrada como tal a la catedral no tiene coste, pero hay que pagar la subida. Pues hemos logrado subir a la torre del campanario, apenas 50 cup por persona. Hay como 3 estaciones para subir. La más recomendable es la primera, porque se obtienen unas vistas, una panorámica perfecta. Ya la segunda está más reducido el foco de la panorámica, y en la tercera eso no se ve absolutamente nada, así que os recomiendo con la primera basta. mi mojito en la bodeguita del medio y mi daiquiri en la Floridita. Estamos adivina dónde, mirando este coche, años 50, espectacular, y en una de las mejores calles, de las más bonitas de La Habana. Pues nada más y nada menos que la bodeguita del medio, infaltable. Pues todo el mundo que viene a Cuba tiene que venir a La Habana, a la bodeguita del medio. Un ambiente, la música que nos encanta, los coches antiguos, la gente súper chévere, imperdible, infaltable. La foto y venirse a tomar un mojito. Mojito 600 cup, que son unos 3 euros, un poquito menos. Y la mona lo pidió, sí, pidió un mojito sin alcohol, se puede. Y nos cobraron 150, que son menos de 1 euro. O sea, bastante buen precio y el ambiente inigualable, impajaritable. La bodeguita del medio.
Y estamos en la calle Obispo con Mercaderes, en la esquina del hotel Ambos Mundos, donde se alojaba frecuentemente Ernest Hemingway para escribir muchas de sus novelas. Y bueno, aquí en la Mercería Azul, la música ya lo dice todo. Veníamos andando buscando la Plaza de Armas y nos hemos encontrado con uno de los tantos grupos musicales que se sientan aquí, se paran aquí para tocar música, muy típico aquí en La Habana. Ahora sí, ya estamos de camino a Plaza de Armas. Todo está cerquita andando sin problema. Estamos en la Plaza San Francisco de Asís, que tiene edificios a su alrededor, como el convento de San Francisco de Asís y la Lonja. También tiene una fuente muy bonita. Está a 6 minutos la Plaza de Armas. Lo que pasa es que con este sol un poquito inclemente y la humedad, cuesta un poquito andar, pero la verdad que está bastante bonito y lo mejor de todo, poca gente. Y llegamos aquí a la Plaza Vieja, que en algún momento le llamaron la Plaza Nueva, pero que vuelve a ser la Plaza Vieja. A 4 minutos de la anterior plaza en la que estábamos, que era la de San Francisco de Asís. La verdad, para mí me parece la plaza más bonita de las que hemos visto, porque tiene edificios de estilo Art Nouveau, barroco y unos colores, la verdad, bastante bonitos. Un contraste chévere. Momento de comidita, Casa Víctor. La idea original era ir aquí al restaurante que está justo al lado, el Paladar de Doña Tinia, pero está cerrado. Entonces, nada, yo he pedido ropa vieja, cuesta 1900 cup. ¿Sí? Y tú has pedido bistec de ternera encebollado. La verdad que está bastante bien, está incluido las bebidas que podría ser un mojito, daiquiri o limonada. Ya los zumos adicionales cuestan 300, creo que 300. Los limonadas 300, los zumos naturales 350. Ahora, en comparativa a precio, por ejemplo, de la Habana Vieja, está muchísimo más caro, pero bueno, pues nada, a comer. Consejo, habíamos leído que lo mejor era pagar siempre en CUP, o sea, en el caso cubano, que vale al día de hoy 220, €1, también $1. Entonces, ¿qué pasa? Nos cobró la cuenta 5.400. Nos dijeron, paga 5.400 CUP o 30 euros. Pagamos los 5.400 y luego mirando son 24 euros, 24,50, algo así. Luego, mira, nos iban a cobrar 30 euros. Consejo, pues entonces pagar siempre en CUP. Pues nos hemos metido aquí al Floridita, famoso tradicional porque estaba, aquí venía siempre Ernest Hemingway a inspirarse. De hecho, ahora vamos a hacer una toma de la escultura o estatua que está al final de la barra. Yo, como no bebo alcohol, he pedido un daiquiri sin alcohol y hoy se ha pedido el daiquiri tradicional. Este cuesta 350 y el otro 750, que es famoso. Ahora mismo no hay tocando nadie, pero cuando entramos sí que había gente, que había músicos. La famosa frase de Hemingway, mi mojito en la bodeguita del medio, y mi daiquiri en la Floridita. Que también se le dice la Floridita o cualquiera de los dos nombres es válido. Otro sitio imprescindible. Uno de los top 10 para venir aquí a La Habana. Bueno, no podemos terminar este día tan intenso donde hemos tomado jugo de todo, de mango, de curuba, bueno, en fin, de guayaba. Ahora lo hemos visto, lo hemos dado todo en la pista de baile, hemos cantado, hemos bailado, pero bueno, ya para mañana empezamos el día en un hermosísimo coche, en un almendro. Así que nada, ya es momento de despedirnos. Chao chicos, see you, bye bye.